La historia comienza con nuestro prota Gabimaru, quien un día fue traicionado por sus compañeros y fue condenado a muerte, y ahora para ganarse su libertad tuvo que ir a una isla súper peligrosa a competir con otros criminales igual de peligrosos para obtener el elixir de la inmortalidad y así ganarse su libertad y poder volver con su esposa. Esta es la parte 2 del resumen de Higokuraku. La historia continúa con Sagiri despertando, toda preocupada porque tenía que vigilar a Gabimaru para que no escapara, pero él estaba haciendo la comida para todos mientras el gordo tejía y Yuzuriha lo supervisaba entre comillas, ya que ni siquiera se dio cuenta que Gabimaru hizo raciones ninjas con la comida que tenían e ingredientes encontrados en la isla, y cuando buscaba los ingredientes no encontró nada parecido al supuesto elixir. Además, cuando buscó los ingredientes, descubrió que las plantas del lugar, la mayoría existen en Japón. Además, también descubrió que la mayoría de las plantas de la isla fueron humanos. Yuzuriha se enojó porque usó plantas de la isla en la comida, pero Gabimaru no usó ninguna de esas plantas. Dejando eso a un lado, todos pensaron que era mejor no quedarse con la idea de que la fruta era el elixir, porque los documentos que les dieron sobre la isla parecían de culturas diferentes, ya que las estatuas parecían medio budistas y demoníacas. Además, por las estatuas del lugar, sospechaban que había alguien quien las hizo. Sagiri no pensaba eso porque era peligroso para cualquier persona vivir en la isla. Además, también notó que los monstruos no tenían órganos ni órganos reproductivos, sin mencionar que eran bien raros. Así que era probable que los monstruos fueran experimentos fallidos de los dioses o seres creados artificialmente. Aunque lo cierto es que no tenían ni idea de qué eran esas criaturas. Gabimaru estaba emocionado porque el que los monstruos no tuvieran órganos era una pista de que el elixir se encontraba en la isla, así que lo que harían sería investigar a los monstruos para obtener una pista sobre el elixir. Más tarde, Sagiri se puso a pensar las cosas y llegó este tipo llamado Genji a decirle que se subiera en un barco y regresara a Japón porque él tomaría la misión en su lugar, y él le decía eso porque Sagiri era mujer y su deber como doncella era casarse con el próximo jefe del clan, y si permanecía en la isla era casi seguro que moriría. Ella se negaba porque su deber como samurái era continuar, pero el tipo seguía necio con que se fuera porque ella no podría matar a Gabimaru, sin mencionar que la espada era como el arma de un samurái y la suya había sido rota, y recogió una que se encontró, y a pesar de que su técnica fuera buena, su fuerza como mujer había llegado a su límite, así que estaba necio con que se fuera. Pero el gordito llegó a decir que regresar no era tan fácil como el tipo pensaba, porque casi todos los samuráis que habían enviado no pudieron salir de la isla con vida. Mientras tanto, este samurái y el criminal intentaban salir de la isla. Además, el samurái llamado Tensa no tenía ninguna intención de matar al criminal, porque entre todos los criminales él era el que más merecía vivir. Y cuando encontraron el barco que los llevaría de regreso, se dieron cuenta que estaba todo destruido junto con un montón de barcos, los cuales fueron con los que los samuráis intentaron salir de la isla. Y de pronto aparecieron unos monstruos. Tensa se puso a la defensiva, entonces los monstruos los empezaron a atacar, así que trataron de escapar del monstruo, y mientras lo hacían, el chico llamado Nurogai recordó su pasado, en donde su aldea fue exterminada, y todo comenzó porque Nurogai encontró a unos samuráis que andaban perdidos en las montañas, y ellos le pidieron que los dejara descansar en su aldea, pero cuando los llevó empezaron a matar a todas las personas, solo porque ellos no servían al shogun. Y fue así como lo terminaron capturando y fue sentenciado a muerte. Pero Tensa llegó con él y sabía por lo que había pasado, así que le ofreció ir a la isla para que pudiera sobrevivir, ya que él era inocente. Y mientras avanzaban, se encontraron a Kisho medio muerto. Tensa quería ayudarlo, pero él ya no tenía salvación, y cuando Nurugai se lo decía, el pulpo gigante terminó partiéndolo en dos, y los siguientes eran ellos. Nurugai, al recordar su pasado, ya le daba igual morir porque se sentía terrible, porque por su culpa todos los de su aldea habían muerto y él fue el único sobreviviente. Tensa no lo entendía, pero lo iba a proteger hasta que decidiera si quería vivir o morir, y mientras él peleaba, Nurugai se dio cuenta que quería seguir viviendo y regresar a la montaña. Entonces Tensa le dio una espada y planeaban escapar en un bote que seguía intacto.
así que terminaron abriéndose paso y lograron regresar a la isla todos madreados, en especial Tensa. Además, Nurugai sabía que sería muy difícil escapar de la isla aunque encontraran el elixir, ya que era probable que todas las corrientes los llevarían de regreso a la isla. Así que tendrían que buscar una ruta que los sacara de la isla y pasar sobre todos los monstruos marinos. Y mientras se limpiaban, Tensa notó rara la figura de Nurugai y ella le explicó que era mujer, cosa que puso re nervioso a Tensa, así que Nurugai lo empezó a molestar. Y cuando se calmaron, planeaban encontrar una ruta de escape, ya que eso era la máxima prioridad si querían salir con vida de la isla. De regreso con los chicos, Genji seguía necio con que Sagiri tomara un barco y se largara porque era mujer. El gordito estaba de acuerdo, pero también quería que se quedara para que controlara a Gabimaru porque era peligroso, pero por alguna razón la protegió de los monstruos. Ya por la noche, cuando los chicos dormían y Gabimaru estaba de guardia, Sagiri fue a hablar con él y él estaba preocupado por ella porque se había desmayado. Además, estaba agradecido con ella porque gracias a ella pensó mejor las cosas y decidió que era peligroso apresurarse para obtener el elixir, ya que si llegaban los ninjas solo tendría que emboscarlos, así que no tenía pensado en escapar de lo que se interpusiera en su camino, porque estaba decidido a enfrentarse a lo que sea para poder vivir con su esposa. Sagiri estaba impresionado por lo fuerte que era Gabimaru, pero él decía que ella era aún más fuerte que él, ya que desde que se conocieron le dio esa impresión, y él no suele equivocarse con ese tipo de cosas. Sagiri no estaba muy convencida, pero Gabimaru creía en ella, y pensaba que solo debía conocerse a sí misma aún más. Al día siguiente, cuando amaneció, el pesado de Genji le volvió a decir a Sagiri que regresara a Japón porque era mujer y tenía que dejar descendencia del clan. Sagiri recordó su pasado en donde por ser mujer no era bien vista por los de su clan al ser una samurái, incluso su padre la miraba con decepción por eso y le decía que no se esforzara y viviera como una mujer normal, cosa que la hacía sentir mal hasta la fecha. Pero si se iba de la isla, la decepción la seguiría de por vida, así que no pensaba abandonar la isla. Por eso le pidió a Genji que la mirara como a una samurái. El tipo se encabronó y la atacó, pero Sagiri reaccionó y demostró que era lo suficientemente buena para permanecer en la isla. Pero cuando discutían, el prisionero gigante apareció y los atacó. Genji hizo a un lado a Sagiri, pero él terminó recibiendo todo el golpe el cual lo dejó al borde de la muerte. Sagiri quería curarlo, pero él ya se daba por muerto y quería que ella escapara, y cuando el gigante la iba a atacar, Gabimaru le terminó dando tremenda patada al tipo. Sagiri, al ver al gigante solo, sabía que su superior había muerto. El gigante tras la patada andaba como si nada y había centrado toda su atención en Gabimaru, así que la pelea era inevitable. Gabimaru pensaba medir las capacidades del enemigo con precisión como le había enseñado el viejo, y cuando lo hacía sabía que la fuerza bruta del gigante era mayor a la de él, así que necesitaría ayuda, pero Yuzuriha se negaba a ayudarlo a pesar de haber hecho una alianza, porque decía que Gabimaru era el de la fuerza y ella la de la información, así que ella no lo iba a ayudar, y cuando el gigante lo atacó, Gabimaru pensaba contrarrestarlo centrando su fuerza en un punto, pero su instinto reaccionó y se dio cuenta que si recibía el ataque directo era muy probable que muriera, así que decidió atacarlo con sus ninjutsus, pero nada de lo que hacía daba resultados. Mientras la pelea continuaba, como Genji no tenía salvación, le dio su espada a Sagiri y ya no le pediría que huyera, sino que derrotara al gigante. Y hablando del gigante, Gabimaru no podía usar su ninjutsu más poderoso contra él, porque en batalla cuerpo a cuerpo perdería, así que necesitaría a alguien más para poder ganar. Entonces terminó llegando Sagiri cortándole un dedo al tipo. Y ella sabía que podía cortar al tipo, ya que no importaba qué tan duro fueran sus huesos, porque era posible decapitarlo pasando la espada por el espacio sin huesos y así decapitarlo. Entonces entre los dos se harían cargo del gigante, ya que ni Yuzuriha ni el gordito pensaban ayudarles, y si perdían los chicos solo huirían.
Mientras tanto, los chicos planeaban cortarle una pierna para que Sagiri pudiera llegar hasta su cuello y así decapitarlo. Y cuando inició la batalla, Gabimaru se encargaría de entretenerlo mientras Sagiri trataba de cortarle las extremidades, pero ella no era muy precisa para hacerlo por culpa de sus emociones. Además, la pierna de Gabiru estaba temblando tras desviar el ataque del gigante, y como quitarle las extremidades no iba a ser posible, tendrían que hacer que se arrodillara para decapitarlo. Y cuando Gabimaru pensaba que iba a ser muy difícil hacerlo, al gigante le empezó a gruñir el estómago y se puso a gritar. Además, también le logró dar un golpe directo a Gabimaru. Él pensó que no era tan grave el daño y podría resistir sus ataques, pero estaba totalmente equivocado. Y cuando el gigante lo iba a rematar, Sagiri llegó a tratar de detenerlo y no solo lo trató, sino que con la respiración de agua logró desviar el ataque. Ok, en el anime no hay respiraciones como en Kimetsu, pero Sagiri al estar concentrada al 100% era bastante fuerte y podía hacerle frente sola al gigante, así que Gabimaru no se equivocó cuando dijo que ella era más fuerte que él. Y ella sola logró poner de rodillas al gigante y casi decapitarlo, pero no iba a ser tan sencillo decapitar al gigante. Entonces Gabimaru tenía un plan para acabar con el gigante entre los dos y para eso empezó a usar su ninjutsu de fuego. Los ataques no le hacían nada y Gabimaru solo empeoraba sus heridas, pero todo iba de acuerdo al plan, ya que ellos querían hacer un incendio alrededor y mientras Yuzuriha y el gordito se alejaban del peligro, el gigante estaba siendo asfixiado por el humo, porque al estar lagrimeando y pataleando absorbía más humo de lo normal y a los chicos casi no les afectaba por estar agachados en el suelo. El gigante terminó arrodillándose y Sagiri iba a aprovechar para decapitarlo, pero el gigante no se iba a dejar. Afortunadamente Gabimaru detuvo su ataque y lo retendría para que Sagiri le diera el golpe final. Y ella al concentrarse al 100%, el gigante terminó recordando su pasado, donde por su hambre voraz y sin llenadera mató a sus padres para alimentarse y a todo el que se le atravesara para llenar su estómago sin fondo, y al final los chicos terminaron acabando con el tipo. Más tarde, cuando los chicos se retiraron del lugar, los monstruos empezaron a reunirse en el fuego, así que ellos podían darse un respiro, pero ellos irían al lugar donde salieron los monstruos porque era la única opción que tenían, ya que los monstruos eran la única pista que tenían. Y cuando llegaron al lugar, Yuzuriha y el gordito ya se encontraban ahí, y cuando Gabimaru les iba a echar bronca por abandonarlos, él se sorprendió al ver que en el lugar había un poblado abandonado. Así que todos pensaron que si la isla era el paraíso, o sea el reino de los inmortales, se preguntaron si ahí vivían los inmortales iluminados. Por otro lado, Chobe y Toma seguían avanzando, y Chobe hasta bebía la sangre de los monstruos para hidratarse, y cuando Toma le explicaba lo que eran los supuestos inmortales iluminados, escucharon un ruido, así que decidieron ir a investigar, y cuando llegaron, estos seres desconocidos estaban echando pasión, dejándolos asombrados. Pero bueno, hasta acá el video, espero que te haya gustado y por cierto, el anime sigue en emisión y si te gustó el video puedes suscribirte y darle like al video para traerles la parte 3 y ya sin nada más que decir me despido, así que sayonara.